Otro de los misterios que están para revelarse a nosotros con respecto a la persona y la obra del Espíritu Santo, hermanos, es aquello que se conoce como el sello del Espíritu Santo. Este es un misterio, hermanos, y dada su calidad de misterio, es la razón por la que ha sido distorsionado en las enseñanzas de muchos lugares, sobre todo en las alas carismáticas y pentecostales de nuestra época, en donde se ha dado un significado a este sello que no es el que la Escritura enseña. Pero con la ayuda del Señor y la iluminación del Espíritu Santo, en esta oportunidad vamos a considerar este tema, el sello del Espíritu Santo. Y lo vamos a hacer a través de nuestros tres acostumbrados encabezados y vamos a considerar primeramente el símbolo. Después vamos a considerar el modelo de Cristo, para por último considerar el sello del Espíritu. Vayamos primeramente al símbolo mismo. Para ello les invito a que me acompañen en la Escritura, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 21. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22, dice la palabra del Señor. Y el que nos afirma con vosotros en Cristo y nos ha ungido es Dios, quien también nos ha sellado y nos ha dado el anticipo de garantía del Espíritu en nuestros corazones. Hasta allí. La ocasión anterior estuvimos considerando acerca de la unción de este Espíritu Santo y todo lo que esta unción representa. Pero miren ahora, hermanos, cómo el apóstol incluso une estas dos figuras, la de la unción y la del sello, a través de la obra del Espíritu Santo. Y nos dice, el que nos afirma con vosotros en Cristo y nos ha ungido, ya vimos cómo nos ha ungido, es Dios, y luego dice, ¿quién también? O sea, nos ungió ciertamente, pero no solo eso, también nos ha sellado y nos ha dado el anticipo de garantía del Espíritu en nuestros corazones. Noten entonces que se nos dice que también los cristianos han sido sellados con el Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa que sean sellados? ¿Por qué sellados? Bueno, para poder interpretar las verdades expresadas en misterio a través del símbolo del sello que aquí se menciona, es necesario, hermanos, que vayamos a considerar primeramente lo que un sello es y sus propósitos, para de allí entonces podamos derivar las figuras que se nos presentan respecto a este símbolo. En primer lugar, el sello del que se nos habla en el Nuevo Testamento es primeramente aquel sello que se imprimía en la cera caliente a través de la presión de un anillo o algún objeto con alguna figura grabada en él. Esta es la clase de sellos que vimos cuando considerábamos el estudio del libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Veíamos esta clase de sellos de cera en donde se calentaba la cera y se colocaba ya sea un anillo o algún objeto que tuviera grabada una figura y por medio de él se le transfería la figura a este sello. La impronta que queda grabada en la cera
corresponde fielmente a la figura del objeto con el que se presiona. Y esta figura entonces representa o es el emblema del personaje, la persona o la autoridad que está emitiendo ese sello. Así que el sello o sellamiento de algo mediante un sello es de entrada la comunicación del carácter o imagen en el sello. Cuando se dice que se sella algo, es que se está transfiriendo la imagen o el carácter de aquello que se está colocando encima de la cera. Así que en esta figura, hermanos, el sello entonces, o sellar algo, es colocarle a algo, en este caso, la imagen, el carácter, la figura de aquello que se coloca encima y se presiona. Y es entonces la comunicación del carácter o la imagen del sello. Bajo esta figura, entonces, el ser sellado con el Espíritu Santo podría consistir en la comunicación de su propia imagen o naturaleza santa a las almas de los creyentes. Por lo que este sellamiento, entonces, si lo consideráramos a través de esa figura, básicamente sería una figura de la santificación. ¿Me siguieron? Sin embargo, hay mucho más en este sello, hermanos, que la sola adquisición de la imagen del sello. Desde que, como veremos, el sello mismo es el Espíritu Santo y permanece en aquellos que son sellados. Por lo que nos es necesario indagar aún más en la figura del sello y en las cualidades y los propósitos que se tienen o se tenían con los sellos para poder encontrar los misterios que se encuentran escondidos en este símbolo. Porque si de entrada el sello es el Espíritu Santo, o ser sellados o somos sellados con el Espíritu Santo, y éste permanece no su carácter, sino él mismo, entonces la figura anterior, por buena que fuera, no cuadra completamente con lo que el texto nos está enseñando. En segundo lugar, entonces, veamos el fin o propósito del sellamiento de las cosas. Existen dos propósitos principales por los que se utilizan los sellos y se utilizaban también en la antigüedad. El primer propósito principal es dar autenticidad y con ello seguridad. El primer objetivo o propósito de un sello era poder dar autenticidad y con ello, al dar autenticidad, entonces se daba seguridad y autoridad. Y el segundo propósito por el que se utilizaban los sellos era para proteger o resguardar lo que fue sellado bajo la autoridad de aquel que selló. Es decir, se utilizaba el sello para proteger o resguardar aquellas cosas sobre las que se ponía el sello. Pero vamos a considerar estas dos formas principales, hermanos, en lo sucesivo. Comenzando con el primer propósito del sello, que es dar autenticidad y con ello seguridad. Como ustedes saben, y aún se utiliza así ahora, los sellos se utilizaban con el fin de dar autenticidad a los decretos reales.
dar autenticidad a los acuerdos o contratos relevantes, a las venias o autorizaciones reales, a los testamentos y voluntades, así como todo tipo de documentos susceptibles de falsificación o de manipulación. Los sellos, entonces, hermanos, tienen como primer objetivo dar autenticidad a aquellos documentos sobre los que se colocaban. En el caso de los decretos reales, cuando un decreto llegaba a una provincia lejana del reino, ¿cómo sabían que debían sujetarse a ese decreto? Pues a través de que ese documento o ese decreto contenía el sello real. Esa cera allí con el sello, el anillo del rey o el sello del rey. Eso daba autenticidad. Alguien podía llegar o escribir algún escrito, pero si no tenía el sello del rey, no es indispensable obedecerlo. El sello del rey entonces le otorga la autenticidad, ¿se fijan?, al documento. Y lo mismo sucede, hermanos, con muchos otros documentos. Sucede así también con los acuerdos o contratos relevantes que llevaban a cabo los reyes, los nobles o cualquier otro comerciante. También las venias o las autorizaciones reales se sellaban con el sello del rey a fin de dar autenticidad al enviado, por ejemplo, para hacer tal o cual labor. De igual forma se utilizaban y se utilizan hoy en día los sellos para dar autenticidad a los testamentos y a las voluntades. Y a todo tipo de documento que se desee dar autenticidad, se le pone un sello. Cuando ustedes estudiaron incluso y les entregaron sus documentos, sus certificados de estudios, esos certificados tienen un sello, ¿sí o no? De otro modo, no son válidos. El sello les da la autenticidad a esos documentos. Y con respecto a esto, entonces, podríamos pensar que somos sellados cuando las promesas de Dios son confirmadas y establecidas a nuestras almas y somos asegurados en ellas por el Espíritu Santo. Sin embargo, hermanos, esto solo sería sellar las promesas de Dios y no a los creyentes mismos. Y dado que son las personas y no las promesas los que son sellados, entonces debemos considerar cómo es que las personas son selladas y en qué forma se les confiere autenticidad en este primer propósito del sello. Porque si entonces el texto nos está diciendo que somos sellados y el primer propósito del sello es dar autenticidad, entonces el texto nos está diciendo que el sello que se da a los creyentes les otorga autenticidad. Pero ¿qué clase de autenticidad o cómo funciona eso en las personas? Bueno, para determinar estas cosas debemos ir a la Escritura y también al mayor ejemplo y modelo que tenemos, hermanos, para todo nuestro actuar y nuestro conducirnos en este mundo, que es Cristo nuestro Señor. Y pasemos entonces a nuestro segundo encabezado para considerar el modelo de Cristo. El modelo de Cristo. Es decir, a Cristo nuestro Señor siendo sellado. ¿Cristo nuestro Señor fue sellado? ¿Cómo es que fue sellado? ¿Cuándo fue sellado? Vamos a leerlo en la Escritura. Acompáñenme al Evangelio de Juan en el capítulo 3. En el versículo 31 al 33. Juan 3:31 dice la palabra del Señor.
El que viene de arriba sobre todos es. Ya tenemos claro que está hablando de Cristo, ¿verdad? El que viene de arriba sobre todos es. El que es de la tierra es terrenal y habla de lo terrenal. El que viene del cielo sobre todos es. Y lo que ha visto y oído, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha sellado que Dios es veraz. Porque el que Dios ha enviado, las palabras de Dios habla, porque Dios no le da el Espíritu por medida. Hasta allí. Observen, hermanos, que aquí nuevamente se está utilizando el término sello. El 33 nos dice, el que ha recibido su testimonio ha sellado que Dios es veraz. Es claro, hermanos, entonces de nuestra lectura que la palabra clave del pasaje aquí es la palabra testimonio. ¿Se fijaron? Porque miren en el versículo 32, y lo que ha visto y oído, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. ¿Se fijan? El que ha recibido su testimonio ha sellado que Dios es veraz. Testimonio aquí entonces se está utilizando, como observan, como respaldo y autenticidad que se da a la palabra que en este caso Cristo predicó, la cual vio y oyó en el cielo, como dice el 32, y lo que ha visto y oído, eso testifica. Esto es que al estar predicando él el evangelio que viene del cielo, él está testificando, él está dando respaldo y autenticidad a la palabra que predica y que trajo del cielo. Y observan entonces cómo aquí la palabra sellar se está utilizando como sinónimo de certificado o testimonio de autenticidad y veracidad, porque dice el 33, el que ha recibido su testimonio ha sellado que Dios es veraz. ¿Se fijan? Aquí sellar entonces se refiere a testificar, se refiere a testificar en el sentido de dar autenticidad y veracidad a lo que se ha dicho. Y esta es la razón, hermanos, por la que la versión 60 tradujo el término griego que significa sello, aquí lo tradujo como certificar y puso el que ha recibido su testimonio ha certificado, dice la versión 60, que Dios es veraz. Sin embargo, hermanos, observen cómo con esta traducción se nos roba también la relación de estas cosas con el sello del Espíritu Santo y a su vez la revelación de lo que el sello del Espíritu Santo es. Porque, hermanos, nosotros podemos, leyendo el pasaje, llegar a entender que entonces aquí sellado significa certificar, ciertamente, significa dar testimonio, ciertamente, significa dar esa veracidad del sello que da un sello. Sin embargo, cuando se nos ha retirado el término sello, ¿cuándo en la vida llegaríamos a la conclusión de que aquí se está utilizando el término sello y que está relacionado con el ser sellados con el Espíritu Santo? Esto, hermanos, sin duda es
hecho en desmedro de la doctrina del Espíritu Santo y en este caso del sello del Espíritu Santo. Pero no solo se sella, hermanos, la veracidad del testimonio de Cristo, sino también a Cristo mismo. En el capítulo 6 de Juan, en el versículo 27, nos dice así. Dice el versículo 27, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste es a quien Dios el Padre ha sellado. ¿Se fijan? Este es a quien Dios el Padre ha sellado. Les aseguro que tal vez ustedes podrán tener 10, 20, 30 o 40 años, tal vez pensando que son cristianos o tal vez siéndolo, pero que apenas se acaban de dar cuenta que Cristo fue sellado. Sí, porque nuevamente, hermanos, la versión popular, la 60, nos robó el término original cambiándolo por señaló. Y ponen, este es a quien Dios señaló. Y nuevamente, ciertamente este sellamiento está haciendo referencia a ese señalamiento. Implica el señalamiento del Dios Padre como Dios a su Hijo amado. Y está simbolizando la designación del Cordero de Dios para el perdón de los pecados. Pero la eliminación de la palabra sello, hermanos, nuevamente eliminó con ella la relación directa del sellamiento de los creyentes con el Espíritu Santo a través del sellamiento de Cristo. Porque como hemos estado viendo, hermanos, que si hemos muerto juntamente con Él, seremos resucitados juntamente con Él. Y si Cristo murió, nosotros moriremos. Si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Si Cristo fue ungido, nosotros seremos ungidos o fuimos ungidos, somos ungidos. Si Cristo fue sellado, nosotros seremos o somos sellados. ¿Me explico? Pero se eliminó de la Escritura este término, Cristo como sellado. De manera que observen nuestro modelo, nuestro Señor Jesucristo. Él también fue sellado por Dios, nos dice el texto. Y de la manera que Él fue sellado, es que nosotros podremos aprender y entender qué significa para nosotros entonces ser sellado. ¿Qué significó para Cristo ser sellado? Eso significará para nosotros también, en buena medida, ser sellados nosotros. ¿Y qué significa entonces el sellamiento de parte de Dios a nuestro Señor Jesucristo? El pastor puritano John Owen nos responde, cito, por lo tanto, este sellamiento del Hijo es la comunicación del Espíritu Santo en toda plenitud al Hijo, autorizándolo para y actuando su poder divino en todos los actos y deberes de su oficio. Esto es para evidenciar la presencia de Dios con él y su aprobación de él. ¿Se fijan? Como la única persona que debía distribuir el alimento espiritual
de sus almas a los hombres, porque el Espíritu Santo, por sus poderosas operaciones en Cristo y por él, evidenció y manifestó que había sido llamado y designado por Dios para esta obra, poseído y aceptado por él. Esto fue el sellamiento de Dios hacia él. De ahí que el pecado de quienes despreciaron este sello de Dios fuera imperdonable, porque Dios ni quiere ni puede dar mayor testimonio de su aprobación de cualquier persona que por el gran sello de su Espíritu. Y esto le fue dado a Cristo en toda su plenitud. Fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de santidad. Fue justificado en espíritu o por su poder, evidenciando que Dios estaba con él. Así Dios selló a la cabeza de la iglesia con el Espíritu Santo, e indudablemente podemos aprender mejor de esto cómo los miembros de Cristo son sellados con el mismo Espíritu, viendo que todos tenemos nuestras medidas de su plenitud y nuestra conformidad a Él en el diseño de todas las comunicaciones de gracia a nosotros. Termina la cita. Solo quiero resaltar, hermanos, algunas pocas cosas de este comentario tan nutrido. Primeramente, hermanos, que se establece que el sello de Dios Padre a Cristo consiste precisamente en haberle dado el Espíritu Santo sin medida, como leímos ya en el capítulo 3, versículo 34. Este sello que es dado a Cristo es ese Espíritu Santo sin medida. Pero por si alguno dijera, ¿y qué tiene que ver el Espíritu Santo con el sello? Es claro, hermanos, que en el evento en el que el Espíritu Santo descendió sobre Cristo para llenarle en plenitud, la Escritura nos dice que hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. ¿Se acuerdan? De manera que entonces, cuando el Espíritu Santo descendió sobre Cristo, ese sello estaba siendo plasmado sobre él, estaba siendo sellado con ese sello del Espíritu Santo que significa la autenticidad que Dios le estaba otorgando como el designado para la obra y oficio al cual había sido enviado. De manera entonces, pues, hermanos, que las palabras que se oyeron en el cielo y que dijeron: este es mi Hijo amado, son, hermanos, las que nos dejan claro cómo este sellamiento es el testimonio de Dios, la autenticidad, el respaldo que está dando Dios a Cristo, de Cristo, para su obra para la que fue enviado. Esa es la razón por la que es lleno sin medida de ese Espíritu Santo, porque la autenticidad de parte de Dios no tiene medida en ese sentido. Toda la autenticidad le fue dada. De igual forma, las operaciones del Espíritu Santo en él evidenciaron efectivamente el respaldo de Dios a través de los milagros, por ejemplo, que fueron, como ya vimos, operados por el Espíritu Santo. Observen pues cómo todas las obras que Cristo hizo en su oficio como hombre son las obras del Espíritu Santo, son el respaldo de Dios, son la autenticación de Dios
acerca de Cristo como el señalado, el ungido para esta labor. Y esa es la razón por la que nos dice el pastor puritano, el despreciar, en este caso, a Cristo, a su palabra, dice, despreciar este sello es imperdonable. Despreciar este sello de Dios es imperdonable en el caso de Cristo. Porque Dios mismo, miren, de manera clara, vívida, visible, audible, selló a Cristo con su autenticidad y testimonio, y que luego otro venga y diga, yo como que no te creo mucho. Eso es un pecado imperdonable. Es contradecir al Dios Todopoderoso, al sello que el Dios Todopoderoso dio de Cristo. ¿Y cómo es ese sello? Con el Espíritu Santo. Y es este sello, entonces, el que le calificaba y le autentificaba para que Él, entonces, fuera el que impartiera el alimento espiritual. Por eso, en el verso 27 que leímos, el Señor dice, trabajad, no por la comida que perece, sino la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre, fíjense, ¿quién la va a dar? El Hijo del Hombre dará, porque a este es a quien el Dios el Padre ha sellado para esto. ¿Me explico? Así pues, este sello le autentificó y le colocó, en este caso, como el único camino, la única verdad y el único medio por el cual el evangelio del cielo sería predicado en la tierra. Así pues, hermanos, observen las propiedades de este sello sobre nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, si nuestro Señor Jesucristo, siendo la cabeza de la iglesia, fue sellado con este Espíritu Santo para estas cosas y mostrando, evidenciando estas cosas, entonces la iglesia, como los miembros del cuerpo de Cristo, siendo sellados con el mismo Espíritu, entonces han de tener efectos como los que se nos están también aquí describiendo, hermanos. Miren pues a nuestro Señor Jesucristo, que fue sellado con la llenura del Espíritu Santo y sin medida desde el día de su bautismo. Y los propósitos y operaciones por los que le fue dado el Espíritu Santo fueron, entre otras cosas, ese respaldo divino de la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. La autorización y respaldo de Dios como mediador que habría de realizar la llenura del Espíritu Santo para capacitarle para todas las actividades de su obra mediadora. De manera entonces, hermanos, que mirando nosotros a este modelo nuestro, a nuestro Salvador, nosotros podremos encontrar también de manera paralela cómo este sello opera en nosotros. Es decir, que si la voz del cielo y el Espíritu con el que fue sellado le respaldó como el auténtico Mesías, como el auténtico enviado del cielo, hermanos, entonces debemos entender también que cuando los creyentes son sellados, hay una autenticación de ellos de parte de Dios.
Dios está dando testimonio de ellos y diciendo, este es también mi hijo. Que cuando el Señor sella a los creyentes con el Espíritu Santo, de igual forma está con ellos dando testimonio ante el mundo y ante aún los otros creyentes, diciendo, este es verdaderamente mi hijo. En los tiempos del Señor, recuerden que se habían levantado otros Cristos. Ya nos dicen los fariseos, ¿se acuerdan? Que ya se habían levantado algunos y habían tratado de llevar discípulos diciendo, soy el Cristo. El Señor mismo dijo, muchos se levantarán y dirán, yo soy el Cristo. Pero ¿cómo vamos a saber quién es en realidad el Cristo? Por el sello que el Padre le puso y le dio. Ese sello le autentifica, ese sello le autoriza como el verdadero Cristo que fue enviado. Asimismo, hermanos, ¿cómo sabremos cuántos de todos aquellos que dicen ser cristianos son verdaderamente de Cristo? Hay un sello. Hay un sello que los autentifica como verdaderos, como reales hijos de Cristo. Y ese sello es el Espíritu Santo en ellos. Cristo fue llenado en Él mismo, dice, sin medida del Espíritu Santo. Sin medida del Espíritu Santo. Pero los creyentes, hermanos, ya hemos visto, sí recibimos el Espíritu con medida, por medida. Y en esa medida que recibimos el Espíritu Santo, lo recibimos también por la gracia de Cristo. Recuerden ustedes que todo lo que el Espíritu nos da es lo de Cristo. ¿Se acuerdan? Por eso es que el texto dice que de su plenitud bebemos todos. ¿Se acuerdan? Juan 1:16. De su plenitud bebemos todos. Y gracia sobre gracia. ¿De cuál plenitud? De esa plenitud con la que Él es llenado. De esa plenitud nos es conferida, nos es comunicado también una medida de ese Espíritu que certifica a los cristianos verdaderos como cristianos verdaderos. De tal manera que entonces podemos decir que ¿cómo sabemos que el cristiano es verdadero? Por el sello. Esto es el Espíritu Santo en él. Así pues, el Espíritu Santo es la forma en la que el Padre dice ante todo el mundo, este es mi Hijo amado. Y todo el mundo, es decir, cristianos y no cristianos. ¿Cómo saben los demás cristianos que ese es cristiano si le acaban de conocer? Por el sello. ¿Cómo aquellos que escrutinan a otros cristianos para ser admitidos en el pueblo de Dios, en la membresía, cómo sabrán si son verdaderos cristianos? Por el sello. ¿Cuál sello? El del Espíritu Santo. Ese sello evidencia para ellos, ahí está Dios diciendo, este es mi Hijo. Y entonces es recibido a la comunión, a la participación con el resto de los que también tienen ese sello. Esa es la razón por la que leemos en el Apocalipsis, hermanos, o mejor dicho, en el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, leemos que el Señor dice, no, todavía no, hasta que sean todos sellados. Una vez que hayan sido sellados todos aquellos que han de venir a ser salvos, entonces, ahora sí, vendrá el fin. ¿Qué es esto de ser sellados? Es que tienen el Espíritu Santo, se les da el Espíritu Santo y ese es el sello.
Y esa es la razón, hermanos, porque el libro de la Revelación dice que cómo se iban a distinguir los mundanos de los creyentes, que los creyentes tienen un sello en sus frentes y en su mano también. ¿Cuál es el sello de los creyentes en sus frentes? El Espíritu Santo diciendo, este es creyente. Pero el sello o la marca que tiene el que no es cristiano, tiene en su marca, en su frente, tiene hombre, hombre, hombre. ¿Se acuerdan? Esa es la razón también por la que el texto que leímos cuando nuestro Señor Jesucristo, o más bien Juan el Bautista habla de nuestro Señor Jesucristo, dice, el que viene de arriba sobre todos es, y el que es de la tierra es terrenal, y habla de lo terrenal. ¿Cómo distinguimos esto? El que es terrenal, habla lo terrenal, ama lo terrenal, hace lo terrenal, y eso es su 6, 6, 6. Pero el que es sellado, ese es entonces autenticado como hijo de Dios. Tiene el respaldo de Dios para su oficio. Y esta es la razón, hermanos, por la que, por ejemplo, miren, aún cuando se trata de los oficios del Señor, porque recuerden ustedes que nuestro Señor Jesucristo también es sellado para su oficio, para su labor. Así entonces los creyentes también son, hermanos, sellados para la labor a la que son llamados. Algunos para un oficio y otros para una labor o una tarea en el servicio del Señor. Y esta es la razón por la que cuando los apóstoles van a establecer a los diáconos, les dicen, buscad, hermanos, entre ustedes a 7 varones llenos de... ¿Se fijan? El sello del Espíritu. Que el sello del Espíritu esté sobre sus oficios. Porque cuando le están diciendo los apóstoles, busquen que estén llenos del Espíritu Santo, no está diciendo, a ver, asómense adentro, a ver cuánta medida de llenura tienen del Espíritu Santo. No, él está diciendo, estos que han sido llamados para esta labor estarán sellados con el Espíritu Santo. ¿Cómo es que sellados con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo estará en ellos de tal forma capacitándoles para hacer esa labor. Por lo que vean entonces que aquellos 7 varones que fueron elegidos no fue de Tin Marín de Dopingüe y a ver quién, no, sino que el Espíritu, el sello capacitador del Espíritu ya estaba operando sobre ellos de manera que los estaba haciendo, los estaba moviendo a ejercer el oficio para el que solamente iban a ser reconocidos. ¿Me explico? De manera entonces, pues, que si la cabeza fue sellada con tales propósitos por causa de nuestra unión con Cristo, el resto del cuerpo lo será también. Pues todo beneficio de gracia nos es comunicado de Cristo por el Espíritu Santo, y así participamos de lo mismo que la cabeza, como el manantial y por la plenitud del Espíritu Santo que está en él. Pero pasemos a nuestro tercer y último encabezado para considerar más detalladamente el sello del Espíritu. Y acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30, dice la palabra del Señor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Hasta allí. Encontramos en el texto que
así como las otras figuras de la morada del Espíritu Santo, hermanos, la unción del Espíritu Santo y el agua viva, de la misma manera el sello con el que son sellados los creyentes, así como lo fue también Cristo, es la persona del Espíritu Santo. Es la persona, la morada de la persona del Espíritu Santo. De manera entonces que si hemos de definir lo que es el sello del Espíritu Santo, no es otra cosa que la morada del Espíritu Santo en ellos. Y observen que por lo tanto se une al resto de las metáforas, se une a la morada del Espíritu Santo cuando el texto nos dice que somos templo del Espíritu Santo. Se une a la metáfora de la unción del Espíritu Santo, ¿se acuerdan que vimos ya? Así como también se une a la metáfora del agua viva que sale del vientre, ¿se acuerdan? Bien. De manera entonces que el sello del Espíritu Santo es tener el Espíritu Santo morando en los corazones de los verdaderos creyentes. Es ser sellados con el Espíritu Santo, es ser investidos de la morada personal del Espíritu Santo. Pero ¿por qué esta realidad en el creyente es expresada como un sello? Porque la morada del Espíritu Santo en el interior del creyente actúa a manera de sello. ¿Por qué esta realidad es expresada como un sello? Porque la morada del Espíritu Santo en el creyente actúa a manera de sello. Primero, en el sentido de que hay un testimonio de parte de Dios que autentifica al creyente verdadero, tanto para consigo mismo, y así como para con los demás, de que ha sido aceptado por Dios como hijo, de que ha sido adoptado por Dios como hijo y le pertenece a Dios. Por eso el texto nos dice que el espíritu de adopción, ¿se dan cuenta por qué es el espíritu de adopción? Porque cuando ese espíritu es dado al creyente, no solo sella, autentifica que él ha sido adoptado como hijo, por eso es el espíritu de adopción. El sello del documento de adopción nuestro es ese Espíritu Santo. Por eso dice Romanos 8:16, léanlo conmigo, dice: el Espíritu mismo da testimonio, ¿se fijan? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Este término testimonio, entonces, bien, podemos comprenderlo o intercambiarlo con el sello. El Espíritu da el sello a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Miren ahí el sello, ese testimonio, porque como hemos estado viendo, el sello está dando testimonio de autenticidad. De manera que cuando el creyente viene a creer, entonces recibe, vamos a ver, ese sello que le certifica, le autentifica. Y al ver el creyente dentro de sí mismo, ¡ay, aquí hay un sello en mí! Dice, ahora soy entonces de verdad hijo de Dios. Por eso la seguridad de salvación. Por eso el creyente puede estar seguro de la vida eterna, porque hay un sello indeleble en él, el Espíritu Santo.
En ese sentido, nos dice el pastor puritano John Owen, cito: por la presente, o sea, por el sello, les da su testimonio de que son suyos, de su propiedad, y aceptados con él como sus hijos o niños, lo cual es su sello. Porque si no lo fueran, nunca les habría dado su Espíritu Santo. Y en esto consiste el mayor testimonio que Dios da, y el único sello que pone a cualquiera en este mundo. El apóstol Pedro prueba que este es el testimonio y el sello de Dios en Hechos 15, 8 y 9, pues en el debate de esa cuestión, si Dios aprobaba y aceptaba a los humildes creyentes, aunque no observaran los ritos de Moisés, confirma que Dios sí los aprobaba y aceptaba con este argumento. Dios, dice, que conoce los corazones, les dio testimonio. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo les puso el sello de que eran suyos? Pedro dice, dándoles el Espíritu Santo como a nosotros. De este modo, Dios les da testimonio. Y para que nadie suponga que fueron solo los dones y las operaciones milagrosas del Espíritu Santo a lo que Pedro se refirió, de modo que este sellamiento de Dios consistiera solo en eso, añade que las operaciones de gracia del Espíritu también no fueron el efecto menor de este testimonio que Dios les dio. Y no hizo diferencia, dijo, entre nosotros y ellos, purificando sus corazones por la fe. Esto, por lo tanto, es aquello por lo cual Dios da su testimonio a los creyentes, a saber, cuando los sella con su Espíritu o por la comunicación del Espíritu Santo a ellos. Termina la cita. Miren, hermanos, cómo el pastor puritano nos esgrime a el argumento del apóstol Pedro. ¿Recuerdan ustedes que cuando el apóstol Pedro fue allá con Cornelio, y al principio se rehusaba, pero bueno, el Espíritu le mandó y habló la palabra, creyeron y el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban ahí, ¿se acuerdan? Y entonces cuando llega la noticia de esto allá a Jerusalén, y Pedro está ahí también, algunos que todavía tienen una mente en las cosas y los ritos de la ley de Moisés, quieren como reclamar un poco a Pedro y decirle, ¿cómo fuiste con los gentiles? ¿Cómo se te ocurrió? Mira que son malvados. Entonces Pedro les dice, no, es que ellos creyeron. ¿Y cómo sabe Pedro que el Señor los hizo verdaderos creyentes? Dice, les dio el Espíritu Santo, como a nosotros al principio, dice. Y añade, y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros. Qué impresionante es eso. Ninguna diferencia hizo, dice, entre nosotros y ellos, dándoles el Espíritu Santo, igual como a nosotros. Miren cómo el apóstol Pedro está utilizando su argumento aquí, precisamente con el sentido de sello, con el sentido de autenticidad, como la prueba irrefutable de que es Dios quien los adoptó y los incluyó en su familia como sus hijos. Que el Espíritu Santo vino y estuvo sobre ellos. Este sello, de igual forma, también nos autentifica ante los demás. Dice 2 Timoteo 2:19. ¿Lo tienen allí? 2 Timoteo 2:19 dice, sin embargo, el cimiento de Dios está firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Está ahí.
¿Se fijan, hermanos? Nuevamente, aquí se está hablando del sello del Espíritu Santo. Se está tomando ya por cierto, se está dando por hecho de que el sello del Espíritu Santo da testimonio o autentifica a los que son suyos. Pues dice, el cimiento de Dios está firme. ¿Cómo sabemos que está firme? Porque tiene este sello. ¿Cuál sello? El Señor conoce a los que son suyos. Miren este conocer. El Señor toma para sí. El Señor agarra. El Señor hace suyos a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca su nombre. Este sello, nos dice el texto, da testimonio, como ya leíamos, a cada uno en lo individual, en lo personal, de que somos de Dios. Ya leíamos en Romanos 8:16. Ese espíritu, el que ese espíritu esté, da testimonio, sello de que somos genuinamente de Dios. Pero ¿y cómo los demás lo sabrán? Si no pueden ver ni ver cómo yo experimento ese espíritu en mí. El texto nos responde y nos dice, teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos, sí, el Señor los conoce, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este sello debe ser evidente para los demás, nos dice el texto, pues es como si nos dijera, todo aquel que tiene el sello del Espíritu Santo, lo cual le autentifica como un hijo de Dios, mostrará la marca externa de este sello, el poder del Espíritu Santo para apartarse o santificarse de toda iniquidad. Este sello entonces también es evidente para los demás. Este sello se observa en los demás. ¿Cómo? Por sus efectos, por la impronta que deja, como veíamos al principio. El Espíritu Santo es puesto ahí, ese Espíritu que es santo, imprime esa santidad en aquellos a quienes sella. Por lo tanto, si tiene sello, nos dice el texto, mostrará el poder de ese sello. ¿Cómo? Apartándose de iniquidad. Por lo que, como podemos ver, hermanos, la marca externa del sello del Espíritu Santo es la santificación. La marca externa del sello del Espíritu Santo es la santificación. Así pues, el sello de Dios en los creyentes verdaderos es el Espíritu Santo mismo. Y los efectos de este sello son las operaciones de gracia en ellos que los santifican y los capacitan para la labor a la que fueron llamados. Ahora bien, al principio dijimos que el sello tiene dos propósitos. ¿Se acuerdan? El primero era dar autenticidad y con ello seguridad. Pero vimos que hay otro propósito que es proteger y resguardar lo que fue sellado. Y ya hemos considerado el primer propósito, hermanos, consideremos ahora mucho más brevemente el segundo propósito, que es proteger y resguardar lo que fue sellado. En cuanto a la protección y resguardo que los sellos proveían, hermanos, esta figura ya ha caducado. En la medida en que la honra, el honor, la moral y la justicia se han perdido, estos sellos ya, o este propósito ha caducado ya.
Pero en la antigüedad, los reyes y gobernantes ponían sus sellos sobre cofres, documentos o hasta tumbas a fin de que no fueran abiertos sin su autorización. ¿Se acuerdan? En aquel tiempo se colocaban los sellos sobre los documentos para que no fueran abiertos. Ese es el mismo modelo que encontramos en el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Ese libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿se acuerdan? Que le es dado al Cordero, y este libro tiene 7 sellos para que nadie lo pueda abrir más que aquel que es digno de eso. Noten entonces que ese sello se usa para resguardar, para que nadie abra tal cosa. Se usaba también en los cofres. De hecho, hermanos, también se usaba en las tumbas. Y eso lo podemos encontrar hasta en la de Tutankamón, hermanos. Ya roto, pero tenía un sello. Ustedes lo pueden ver aún allí en el Museo de Egipto, en donde se encuentran estos artefactos. Las tumbas de aquellos reyes tenían, los sarcófagos tenían un sello. Y ese sello, cuando lo abrieron, o cuando se robaron todo, lo rompieron. Pero ese sello precisamente tenía el objetivo de resguardar todo lo que está contenido ahí adentro. Eso pasa también con la tumba de nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? La Escritura nos dice que cuando se rodó la piedra para tapar aquella tumba, se le puso también sello. Es decir, entre las junturas en donde la piedra hacía contacto con la cueva, se colocó cera y se puso el sello varias veces, para que al moverla alguien, pues ese sello se rompía, ¿verdad? De manera entonces que observen que este sello protegía y resguardaba los objetos sellados de ser profanados y saqueados. Y es precisamente la figura que también está incluida en el sellamiento de los creyentes verdaderos con el Espíritu Santo. Esta es la razón por la que leíamos en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados, y luego dice, para el día de la redención. Dice, estáis sellados para el día de la redención. Esta expresión, hermanos, nos está diciendo que los creyentes son como un resguardo, como un cofre que está sellado para no abrirse hasta el día de la redención. Nos está diciendo entonces que el sello del Espíritu Santo resguarda a los creyentes, los protege hasta el día de la redención. Este sello entonces, hermanos, implica un resguardo. Seremos conservados, seremos resguardados en la gracia de Dios por el poder del Espíritu Santo, por el sello del Espíritu Santo, hasta el día de la redención. No hay cosa más sólida, hermanos, y todas las demás doctrinas de la preservación de los santos, de que la salvación no se pierde y que los creyentes terminarán en salvación, hermanos, se sostiene en el sello del Espíritu Santo, en el poderoso y autoritario sello del Espíritu Santo. Sello que nadie puede romper y nadie puede violar. Este sentido del uso de los sellos, como les decía, ya se perdió para nosotros. Ya no se usan los sellos. Ya se sustituyó por candados, y ya ni candados
se usan muchas veces porque ya los candados con cualquier cosa se rompen o se han encontrado formas de violarlos. Pero este sello, esta autoridad, hermanos, de Dios, el Espíritu Santo, es omnipotente y es inviolable. Es un resguardo y protección omnipotente que se brinda a todos los creyentes verdaderos, que los preservará hasta el día de su redención eterna. La omnipotente autoridad del soberano creador del universo puso su sello de protección y resguardo sobre los suyos. ¿Y quién podrá quebrantar ese sello? Los sellos de los hombres que ponían para resguardar, hermanos, podían ser sellados por la finitud del hombre. El hombre no podía estar allí para defender su propio sello, que no se quebrantara. Pero también por falta de medios y de poder para castigar e infundir temor a todos aquellos que quisieran romper su sello. Pero el Espíritu Santo es Dios, es omnipotente y es infinito, es omnipresente y no puede ser burlado absolutamente por nada ni por nadie. Por lo que, hermanos, esta es una omnipotente autoridad del soberano creador del universo, el Espíritu Santo, que colocó la gloria y la belleza de toda la creación y así puso igualmente su sello de protección y resguardo sobre los suyos. ¿Y quién podrá quebrantarlo? Pero de esta misma solidez, hermanos, vamos a hablar también en el siguiente tema. Oremos al Señor.